Buenas, ¿cómo están? La clase de hoy tiene que ver con la distinción de lo que se denomina lengua, habla y lenguaje. Tres palabras que fueron controversiales mucho tiempo en los estudios de lo que luego se iba a denominar lingüística y semiología. ¿Por qué es tan importante distinguir estas tres esferas que funcionan a la par en los enunciados, en la vida social? ¿Por qué Saussure se encargó de desglosar y de explicar teóricamente con una concisión siempre positivista al respecto para hacer ciencia de la lingüística, ciencia de la lengua, para confrontar estas triada opositiva entre sí y muy diferenciada? Cabe destacar que Saussure murió en 1913, pero esta publicación póstuma a su muerte la realizaron estudiantes, discípulos que él tenía, que se llaman Charles Valli y Albert Chetehage. ¿Qué pasó con este curso inaugural? Lo que produjo fue una corriente epistémica considerada por muchos de sus allegados y de sus compañeros como una corriente positivista, donde planteaba el objeto en sí de la lingüística que hasta el momento no se había planteado, que es lo que denominó Saussure como la lengua, que es la unidad para el estudio lingüístico. Y en este curso inaugural él desglosa en los primeros capítulos lo más importante y lo más rico en consideraciones teóricas, que tiene que ver con especificar por qué la lengua y no el lenguaje es lo que hay que estudiar, ¿sí? La lengua como ese factor social, como ese factor homogéneo que habita en los individuos para el uso del lenguaje y la práctica del habla, él la distinguió como la unidad básica y sí estudiada. La lengua es lo único susceptible de una denominación autónoma que da un punto de apoyo satisfactorio para el espíritu humano. Cabe destacar que él tenía mucho de el espíritu hegeliano en sus investigaciones también, pero que también roza también, por otra parte, con el positivismo. Entonces, la lengua no se confunde con el lenguaje. La lengua no es más que una determinada parte del lenguaje, pero es la más esencial. Es a la vez un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por una sociedad para comunicarse. Para atribuir a la lengua el primer lugar en el estudio del lenguaje, se puede finalmente hacer valer el argumento de la facultad natural o no. Esto lo vamos a ver más adelante, porque hay otros lingüistas que consideraban que la lengua era una facultad fisiológica establecida en el cuerpo del ser humano y también en el ámbito fonador o en el ámbito mental como un dispositivo que era propio de la naturaleza humana. Entonces, ¿qué se está poniendo en discusión en este argumento que nos trae Saussure? Que sea una facultad o no natural del ser humano, es la capacidad de articular palabras, de no ejercer más que con la ayuda de un instrumento social, sabido y practicado por un grupo de individuos denominados masa, y que no es un acto meramente quimérico, ¿sí? La lengua es la que hace la unidad del lenguaje. La lengua es de naturaleza homogénea, es un sistema de signos en el que solo es esencial la unión del concepto y de una imagen acústica. Más adelante vamos a ver qué es el signo susoriano y cuáles son los complementos de la diadas que nos ofrece Saussure en este curso de lingüística general. Él denomina en una parte su descrito que es el tesoro depositado en la práctica del habla de los sujetos que pertenecen a la misma comunidad, un sistema gramatical virtualmente existente en cada cerebro, o más exactamente en los cerebros de un conjunto de individuos. Ahí es donde habita la lengua. No está completa en ninguno, sino que se ejerce a través del uso del lenguaje. La lengua no es una función del sujeto hablante, es el producto que el individuo registra pasivamente. Nunca supone premeditación y la reflexión no interviene en ella más que para la actividad de clasificar. Entonces, este objeto de la lengua es uno de los hechos del lenguaje. La lengua es parte social del lenguaje, es lo exterior al individuo, porque por sí solo no puede ni crearla ni modificarla. No existe más que en virtud de una especie de contrato establecido entre los miembros de una comunidad. Por otra parte, el individuo tiene
la necesidad de un aprendizaje para conocer el funcionamiento, sea un niño que no sepa articular en el habla ciertas palabras, va creciendo e incorporando nuevas palabras y sentidos, sobre todo, de lo que funciona cuando se articula la parte física, psíquica y fisiológica. A diferencia del lenguaje, dijimos que el habla es lo establecido, lo homogéneo, lo que es común a una comunidad, es lo histórico y es exterior al sujeto hablante. El lenguaje, por el contrario, tiene un lado individual y un lado social, y no se puede concebir uno sin el otro. El lenguaje necesita de la lengua para ser concreto. En cada instante el lenguaje implica a la vez un sistema establecido y una evolución. En cada momento es una institución actual y un producto del pasado. ¿Qué significa? Saussure había definido también a la lengua como la institución más importante en el desarrollo de la vida de una comunidad. Esta institución no tiene que ver con algo físico, una institución estatal, gubernamental, tiene que ver con una institución social que atraviesa históricamente a una comunidad. Entonces, el lenguaje es la práctica del individuo, es la acción concreta y es la parte activa que tiene el individuo para hacerse entender y comunicarse. El lenguaje es multiforme y heteróclito, dice Saussure, a caballo en diferentes dominios, a la vez físico, fisiológico y psíquico. Pertenece además al dominio individual y al dominio social. No se deja clasificar en ninguna de las categorías de los hechos humanos, porque no se sabe desembrollar su unidad. Sin embargo, lo que explicamos anteriormente, la lengua sí lo puede hacer. Y para ir cerrando cuáles son estas diferencias y distinciones, el habla tiene que ver con la parte psíquica. Tampoco entra en juego la totalidad. Por un lado, ejecutivo queda fuera porque la ejecución además está a cargo de la masa. Siempre es individual y siempre el individuo es el árbitro. Nosotros lo llamaremos habla, parole, dice Saussure. Al separar la lengua del habla, langage de parole, se separa a la vez lo primero, que sería lo social de lo individual, y lo segundo, que es lo esencial de lo accesorio, y más o menos accidental, que sería el habla. El habla es, por el contrario, un acto individual de voluntad y de inteligencia que conviene siempre distinguirlo de la lengua. Y por otro lado, las combinaciones por las cuales el sujeto hablante utiliza el código de la lengua con miras a expresar su pensamiento personal es también el mecanismo físico y psíquico el que permite exteriorizar esas combinaciones. Para cerrar este bloque es necesario también articular la idea que nos propuso Saussure en el curso de Lingüística General sobre los hechos humanos y la semiología. Él colocó esta palabra, semiología, en la órbita de los estudios lingüísticos. Sin embargo, Charles Peirce hablaba de semiótica. A la par, uno hablaba de Europa y el otro hablaba de Estados Unidos. No se conocieron, no hablaron, no se leyeron. Sin embargo, fue en 1900 que estuvieron discutiendo estos conceptos que muchas veces también separan conceptos de estudios semiológicos de estudios semióticos. De luego vamos a ver la diferencia. La lengua, explica Saussure, es el sistema de signos que expresan ideas y por ende comprobable en la escritura, en el alfabeto sordomudo, en los ritos simbólicos, a la forma de las cortesías, las señales militares, solo que es el más importante de todos los sistemas. Se puede, pues, concebir una ciencia que estudie la vida social del signo en la vida social. Llamaremos a esto semiología. Ella nos enseñará en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que lo gobiernan. La lingüística no es más que una parte de esta ciencia general. Las leyes de la semiología que va a descubrir serán aplicables a la lingüística y así es como la lingüística se encontrará ligada a un dominio bien definido en un conjunto de hechos humanos. Nada más de acuerdo que la lengua para hacer comprender la naturaleza del problema semiológico. Pero para plantearlo convenientemente se tendría que estudiar a la lengua en sí misma. En otro caso, y hasta ahora casi siempre se ha encontrado en la función de otra cosa, desde otro punto de vista.
porque siempre han sido estudios históricos, psicológicos, sociológicos. Sin embargo, ahora la lingüística abrazó esta causa de la lengua y también puso un sustento epistemológico, histórico y materialista también a la hora de imbricarnos a los estudios de la lengua. Cerramos este bloque con esta frase, ¿no?, de Saussure, que tiene que ver con que el problema lingüístico es primordialmente semiológico y es este hecho importante cobra significación en nuestro razonamiento. Y si se quiere descubrir la verdadera naturaleza de la lengua, hay que pensar a considerarla que no tiene en común con todos los otros del sistema del orden mismo. Los factores lingüísticos que a primera vista aparecen como muy importantes no se deben considerar más que de segundo orden, sino sirven más que para distinguir la lengua de los otros sistemas.